Hola, ¿qué tal? Feliz noche. Como siempre, es un placer estar con todos ustedes a partir de este momento. En nombre del equipo que me acompaña, muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Bueno, hoy es martes y como cada martes iniciamos nuestra semana acá en Reporte Estelar. Por supuesto, siempre con el tema político, hacer un análisis de la situación política en nuestro país y vaya que está bastante movida en las últimas semanas. Sigue la atención en el Caribe con la presencia de Estados Unidos, de los marinos estadounidenses, cada vez reforzándose más. Ahora van a hacer un ejercicio conjunto militar con Trinidad y Tobago. Esto ha dicho el ministro Padrino López, que es una provocación, cosa que ha sido negada por el gobierno de Trinidad y Tobago. Y ya veíamos ayer una reacción directa por parte de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, quien recomendaba al presidente finiquitar cualquier tipo de convenio, de alianza gasífera que tuviera Venezuela con ese país. Mientras tanto, en el tema político nacional, el presidente ayer nombraba a padrinos y madrinas en los 24 estados del país. Hay que recordar que en las últimas elecciones de gobernadores, solamente una gobernación, que es el estado Cojedes, quedó en manos de la oposición, el resto son del partido de gobierno. Bueno, siendo así las cosas, entonces habla de una nueva etapa del 1x10, del buen gobierno, y los padrinos son ministros que van ahora a esos estados a hacer el trabajo del gobernador. ¿Qué pasa entonces con los protectores? Bueno, de eso y más vamos a hablar esta noche con nuestro invitado Felipe Mujica, quien es secretario general del Movimiento al Socialismo. Felipe, ¿cómo ves bienvenido? ¿Cómo ves este nombramiento que ahora hace el presidente de la República, que se supone en el pasado quizás se justificaba, entre comillas, que se lo ponían a los gobernadores de oposición? Pero ahora todos los gobernadores en su mayoría son del gobierno, 23 de los 24 estados son del gobierno. ¿Cómo estás, del Valle? Bien, ahí vamos. ¿Todo bien? Todo bien, dándole. Mira, empezando por ese tema que tú has planteado, si revisamos la historia de lo que son los protectores y ahora los padrinos y madrinos, recuerda que eso comenzó en la época de Chávez. Uh-huh. Chávez comenzó a designar protectores por estado, donde él entendía que las gobernaciones o la oposición no respondían exactamente a su esquema de gobierno, entonces para eso enviaba esos funcionarios. El propio Maduro, si mal no recuerdo... Arrestarle poder a los gobernadores. Bueno, eso es obvio, no lo nombré porque... Sí, arrestarle poder a los gobernadores, incluso se les mandan recursos. Claro. O sea... Claro, pero es que precisamente no te le agregué eso, porque como dice una nieta mía, me dice, bueno, eso es obvio. Entonces, bueno, en eso que es obvio, porque no tiene ningún sentido, y tienes un gobernador electo, tienes una asamblea, un consejo legislativo que es electo, tienes alcaldías, y cada uno de esos entes se supone que funcionan dentro del mecanismo descentralizado, que es constitucional, que opera de esa manera. El que se produzca ese tipo de asignaciones en el pasado se correspondía, como tú bien lo has dicho, con la intención de controlar o de realizar actividades que no dependieran o no tuvieran que pasar por la gobernación. Eso, por supuesto, la primera consecuencia de eso es que se generaba inmediatamente un problema entre los gobernantes electos y los funcionarios designados para cumplir funciones que son inherentes a las gobernaciones. Bueno, el propio Maduro hace unos años, no sé, 2, 3 años atrás, dijo en algún momento que se acababa la designación de los protectores y que simplemente cada estado asumía lo que tenía que asumir en su condición de gobernadores electos. Sorpresivamente, como están pasando todas las cosas en este país, anoche, en el programa que él tenía, creo que es Maduro Más, el programa de los lunes en la noche, él dedicó una parte a designar y a informar todas designaciones. Como tú lo has dicho, 24
personas, todos los designados son funcionarios o tienen que ver algo con el Ejecutivo. Y por supuesto la pregunta, que también utilizando la misma palabreja es obvia, la primera pregunta que uno le viene es, bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Cuáles son los conflictos internos que pueden haber para que se produzcan unas designaciones? ¿Para qué necesita el gobierno si tiene 23 gobernadores y no sé cuántos alcaldes, tener que designar ahora otro funcionario que tenga que ver con los problemas que Maduro señaló que tenían que ver? Y un funcionario que no está desocupado porque está nombrando a ministros, por ejemplo, el ministro de Finanzas, el ministro de Agua, que hay bastantes problemas en estos momentos con el tema económico, que hay problemas también con el tema del agua. O sea, no es que están desocupados y no tienen nada que hacer y vamos a ir a trabajar para allá. Bueno, ya tienen bastante trabajo, ¿no? Con eso que tú dices, está claro que el problema viene de aquí para allá y de allá para acá, porque al gobernador que le designa el padrino o la madrina, dirá, bueno, ¿dónde salió esto? ¿Por qué? No sé si eso lo habrá discutido el gobierno internamente o no, o es una decisión de Maduro directamente. Y por supuesto, al que designan, que ya tiene, como tú lo has señalado, bastantes responsabilidades, dirá, bueno, ¿y cómo hago yo en este tema? Si tengo toda esta tarea por cumplir, ahora también me encomiendan esta, que tiene que ver con lo que ha señalado Maduro, que si el 1/10, el 1/10 no tiene nada que ver con la administración interna de un Estado. El 1/10 tiene que ver con el tema partidista. Partido electoral. Del partido de gobierno. Y entonces, por supuesto, cuando tú ves que se hace esa mezcolanza, volvemos de nuevo a una situación negativa, que es el de invadir espacios que no corresponden por decisiones centrales. ¿Dónde ha estado con el partido? Bueno, me imagino que debe haber algún tipo de problema interno. Vamos a conversar eso al regreso, ¿no? Porque aquí hay varias cosas. Se está violentando la Constitución en cuanto a lo que es la descentralización. Además que estos gobernadores fueron electos independientemente de las condiciones en las que fueron electos, en unas elecciones que están todavía pues también muy cuestionadas, pero son sus gobernadores. ¿Qué pasa cuando es su propia gente, de su propio partido? ¿Hay allí algún tipo de desconfianza con estos gobernadores? Desde el punto de vista quizás que no son competentes para realizar el trabajo, o es desde el punto de vista político con todo lo que está ocurriendo en estos momentos. Vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos conversando con Felipe Mujica, secretario general del MAS.